días, estimados hermanos. Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Espero en el Señor que sigan viendo estos devocionales y que realmente sean de edificación para cada uno de ustedes. Y si hay alguien viendo estas enseñanzas y no conoce de Cristo, será buena oportunidad para que conozca de Cristo y pueda salvar su alma y tener vida eterna con el Señor Jesucristo. Estamos hablando durante esta semana sobre la palabra de Dios, dado que este mes en Panamá celebramos el mes de las Sagradas Escrituras y muchas iglesias están haciendo actividades. Pues nosotros estamos dedicando esta semana para hablar de la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a seguir en el Salmo 119 y vamos a hablar del versículo 43 al 50. Dice la palabra de Dios así: No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Qué enseñanzas hay aquí, hermanos? ¿Qué enseñanzas? 5 versículos llenos de enseñanzas y sabiduría para nosotros. Y lo primero que nos dice el Salmo 119, 43 allí, un maravilloso versículo: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Esta es una oración. El salmista aquí está pidiéndole al Señor que no le quite de su boca la palabra. Hermanos, yo creo que esta debe ser una oración de todos nosotros. Esta es una oración para permanecer siempre invocando la palabra de Dios. Es importante que nosotros desarrollemos una vida de estudio permanente de la palabra de Dios, para que en nuestro vocabulario se desarrolle el hábito de siempre hablar de la palabra de Dios. Yo creo que esto es importante, desarrollar una vida constante de estudio de la palabra de Dios. Cada día de nuestras vidas escudriñar las Escrituras, para que aprendiendo las enseñanzas y los principios que hay en la palabra de Dios, nuestro vocabulario desarrolle el hábito de siempre hablar de la palabra de Dios. Yo creo que usted, hermano, como cristiano, aquellos que tienen muchos años en la vida como cristiano, no me dejarán mentir. Porque yo estoy seguro que les pasa lo que me pasa a mí. Y es que en cualquier conversación con cualquier persona, siempre va a salir a flote la palabra de Dios. No importa el tema que le estén hablando, siempre sale palabra de Dios de nuestros labios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hemos desarrollado una vida de estudio, de escudriñar las Escrituras cada día. Y como bien dice allá en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca.
Y es que cuando usted desarrolla esa vida de estudio a la palabra de Dios, la palabra de Dios no se queda en la mente, sino que la palabra de Dios viaja al corazón. Y es por eso que entonces su vocabulario se enriquece y siempre va a salir palabra de Dios de sus labios. Si usted no lo ha hecho, hágalo y después me habla para que usted vea cómo se va desarrollando su vocabulario. Por eso aquí el salmista ora. Dice, él está pidiendo, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. No la quites. Esa es una oración, hermanos. Y yo te exhorto a hacer esa oración. Pero además de orar, que practiques esta enseñanza. Estudia, escudriña, mira, busca la palabra de Dios, que tú vas a encontrar la respuesta a lo que tú estás buscando. Esto es un mandamiento. Josué recibió este mandamiento y también nosotros. Cuando vamos a Josué 1:8, que en algún momento ya hablamos de este tema, pero Josué 1:8 también dice la palabra de Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Noten, el salmista dice, no quites de mi boca, pero aquí a Josué se le está diciendo, el Señor le está diciendo que nunca se apartará de su boca este libro de la ley. Pero además de eso, le está diciendo que debe meditarlo, siempre. La palabra de Dios hay que meditarla, pero también dice para que la cumplas. Es un mandamiento para todos nosotros. Nunca se debe apartar de nuestra boca la palabra de Dios. Pero además, como acabamos de decir, debemos meditar en todo tiempo lo que Dios nos dice. Esto es importante, hermano. Cuando usted medita lo que acaba de leer, usted analiza qué Dios le está diciendo. Cuando usted lea la palabra y medita, pregúntele a Dios qué le quiere enseñar. Pregúntele a Dios qué cosas está haciendo mal. Y pregúntele a Dios cómo hace para corregirlas. Y yo estoy seguro que la palabra de Dios, o que el Señor le va a hablar a través de su palabra para decirle, contestarle las preguntas que usted está haciendo. Porque la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es infalible y la palabra de Dios es nuestro libro de conducta. Allí encontrará los principios. La palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3 y versículos 16 y 17 nos dice lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces cuando le dije que si usted lee y analiza, medita y le pregunta a Dios, Él le va a contestar, porque ya nos dice este versículo que la palabra de Dios nos enseña. Nos enseña a vivir una vida correcta ante los ojos del Señor. Nos corrige los deficientes que tenemos en nuestras vidas. Nos corrige. Nos dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. La palabra de Dios nos redarguye. Porque también nos muestra lo malo que estamos haciendo para que nosotros podamos entonces corregirnos. Y además nos instruye. Nos instruye en justicia para que nosotros realmente estemos preparados para toda buena obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, este salmo es una belleza, pero tenemos que aplicar lo que estamos aprendiendo. Siempre debemos escudriñar la palabra de Dios. Siempre vamos a encontrar la respuesta a lo que buscamos. Busca y hallarás, dice la palabra. Si usted quiere
conocer sobre algún asunto, busque la palabra de Dios. Si usted quiere saber sobre su matrimonio, busque la palabra de Dios. Si usted quiere saber cómo educar a sus hijos, busque la palabra de Dios. Si usted quiere saber cómo conducirse en su vida, búsquelo en la palabra de Dios. Escudriñe las Escrituras y será rico en sabiduría y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que cumplamos lo que está ahí escrito. Y ese fue el otro mandato que recibió Josué. Para que cumplas lo que en ella está escrito. Esto significa, cuando dice cumplir, significa que nuestro deber y nuestra responsabilidad es obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Eso es lo que significa guardar la palabra. Obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Miren el versículo 44 ahí en el Salmo 119. Nos corrobora esto mismo. Dice el 44, guardaré tu ley. ¿Cuándo, hermanos? Siempre. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo debemos cumplir y obedecer la palabra de Dios? Siempre, para siempre y eternamente. Qué interesante. Hay que guardar la palabra. O sea que la palabra de Dios la tenemos que obedecer hasta la eternidad. No es si quieres, no hay opción. Debemos obedecer la palabra hasta la eternidad. Aquí lo dice el salmista muy claro: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. No hay otra opción, hermano. ¿Quieres vivir una vida agradable ante los ojos de Dios? Obedece su palabra. Léela, medítala, escudriñala, obedécela, cúmplela. Pero no solamente un día, no solamente cuando estás en la iglesia, sino siempre y eternamente. Qué hermoso, hermano. Esto nos pone un reto. Versículo 45, mira lo que nos dice. Y andaré en libertad. Ahora completemos los 3 versículos. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, para que la guarde yo siempre y eternamente, y entonces andaré en libertad. Porque buscaré tus mandamientos, dice allí. ¿Libertad de qué, hermano? Para que ya no andemos en la esclavitud del pecado. Porque la palabra de Dios nos purifica, nos limpia. ¿Qué complemento estos 3 versículos, hermano? Versículo 46 sigue diciéndonos: hablaré tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, hermano, que es importante que hablemos la palabra de Dios sin avergonzarnos. Dice: la hablaré delante de los reyes y no me avergonzaré. Así que no importa delante de quién estés, hermano. Eminencia, autoridad, yo no sé, estudioso. Debes hablar la palabra de Dios. Si tú la tienes en tu boca, si tú la guardas en tu corazón, si tú la cumples, andarás en libertad para hablar la palabra de Dios y no avergonzarte delante de nadie cuando tú estés hablando la palabra de Dios. Ya no tendrás temor, ni miedo, ni vergüenza de testificarle a nadie, porque tú estás hablando palabra de Dios. La hablaré, dice el salmista, hablaré tus testimonios, o sea, hablaré de tu palabra. Y mira el 47, dice: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Entonces, cuando tú hables con libertad la palabra de Dios, te vas a regocijar del trabajo que estás haciendo para el Señor. Qué alegría, qué regocijo cuando tú le testificas a una persona y esta persona conoce de Cristo y la acepta como su verdadero Salvador personal. Te regocijas. Hay libertad cuando tú guardas la palabra de Dios en tu corazón, y podrás hablar sin avergonzarte.
Versículo 49, mire lo que nos dice allí. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ahora, nuevamente, él sigue orando y le dice al Señor, acuérdate de tu palabra dada a tu siervo. O sea, hermano, que debemos orar por las promesas que encontramos en la palabra de Dios. Hay promesas. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Hay promesas. Si tú llevas una vida metido en la palabra de Dios y una vida de oración, tú vas a encontrar las promesas, que hay muchas en la Biblia, y vas a hacerlas tuyas, pero si andas en obediencia. Ahí están las promesas. Tú puedes apropiarte de las promesas que están en la palabra de Dios, pero solo tienes que llevar una vida agradable en obediencia a la palabra de Dios. Y dice el 50, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La palabra de Dios nos consuela. En medio de las aflicciones, la palabra de Dios nos fortalece. Dios siempre nos va a consolar por medio de su palabra, Y cuando estés en aflicciones y tú te metes en la palabra de Dios, te amparas en la palabra de Dios, te va a fortalecer. Ante las aflicciones que existen y que puedas tener tú o yo en estos tiempos tan difíciles, yo te aseguro que si tú te metes en la palabra de Dios, haces tuya las promesas, las escudriñas, la compartes, hablas de la palabra de Dios, te vas a sentir libre de seguir hablando, testificando a otras personas, y te vas a regocijar de esto. Y no solo eso, sino que las promesas que están en la palabra de Dios, ahí están escritas porque Dios nos las ha dado, y puedes apropiarte de las promesas. Escudriña las escrituras, busca y hallarás. Ahí están las promesas, ahí están los principios, ahí están los mandamientos. Solo cúmplelo, haz los tuyos y llevarás una vida agradable delante de nuestro Señor. Que Dios te bendiga.